Hi everybody, today is Monday, December 8, 2024. Hola a todos. Hoy es lunes, 8 de diciembre de 2025, y nuestro querido amigo Lasha Kazradze está aquí con nosotros. Lasha, te hemos tenido con nosotros más de 2 veces antes, y espero que nuestra audiencia ya te conozca. Estoy seguro de que sí. Pero para quienes se unen a nosotros por primera vez y no están familiarizados con Lasha, él es un analista de relaciones internacionales especializado en el espacio postsoviético, con un enfoque en el Cáucaso Sur y la región del Mar Negro. Si queréis ver su biografía, podéis consultar la descripción de este vídeo para familiarizaros con su trabajo. Y Lasha, déjame empezar. Lasha, let me start. I know that your background comes Sé que tu from origen es de Georgia, lo cual es muy importante para toda la situación en el Cáucaso Sur y especialmente en Asia Central. También sabemos lo que está ocurriendo en esa región. Pero cuando observas la situación actual en Ucrania y la manera en que Estados Unidos, bueno, ya sabes, la estrategia de seguridad nacional bajo la administración Trump, parece haber decidido dejar el peso de la guerra de Ucrania sobre los hombros de los europeos. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es la dinámica que se está dando dentro de Occidente, por decirlo así, teniendo en cuenta las políticas que Estados Unidos mantiene en Ucrania y las reacciones que están recibiendo de los europeos? Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme de nuevo, Nima, y gracias por esa cálida presentación. Sí, las administraciones estadounidenses hacen esto. Publican, como parte de la cultura política en Estados Unidos, documentos sobre la estrategia de seguridad nacional. Creo que se hace una vez por administración, en cada mandato, si no me equivoco. De hecho, estuve leyendo esto hace unos días, y lo único que puedo decir es que me parece muy sesgado. Es un gran alejamiento de las visiones anteriores de la estrategia de seguridad nacional, por así decirlo. Se caracteriza por un enfoque mucho más pragmático, transaccional, una especie de realpolitik, por decirlo suavemente. No recuerdo las citas exactas ahora mismo. I cannot recall the exact quotes here. Perhaps I should have gotten some quotes out of that document. Quizás debería haber sacado algunas citas de ese documento. Pero la esencia es básicamente que Europa tiene que ocuparse de sí misma y que Estados Unidos ya no está interesado, estratégicamente hablando, en hacer de niñera de Europa. Lo he dicho muchas veces antes, y por supuesto, grandes académicos y colegas también lo han dicho. La época en la que Estados Unidos o Europa generaban ese temor de que la gran Unión Soviética, con su ideología comunista, iba a dominar Europa occidental y oriental, y básicamente monopolizar el viejo continente y causar todo tipo de desafíos estratégicos a Estados Unidos. Esa época se ha acabado. Sabemos que se ha acabado. Y parte del problema, y parte de la razón por la que estamos viendo lo que vemos hoy, con respecto a Ucrania, Rusia y otros lugares, es este proceso de averiguar qué hacer en la era posterior a la Guerra Fría, qué hacer con Europa. Y creo que si uno es inteligente, si observa estas cosas con atención, se da cuenta de que Rusia no representa ninguna amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos ni para Occidente en su conjunto, a menos que, por supuesto, se genere una especie de histeria, como ha sido habitual en Occidente, contra Rusia, basada en ese odio visceral hacia ella. Y de algún modo reinicias toda esta mitología de que Rusia está a punto de invadir Ucrania, de dominar militarmente el continente europeo y de representar algún tipo de amenaza existencial. Quiero decir, es ridículo, incluso para mí, decir estas cosas. Me hace sentir lo simplista y absurdo que es todo esto. Y aún así tenemos que seguir hablando de ello, en tiempos de paz, ¿verdad? En la era posterior a la Guerra Fría, seguimos teniendo que hablar de esto. Y esa es mi opinión sobre lo que dice este documento. Hay otras cosas también. Simplemente no las recuerdo ahora mismo. Pero China, por supuesto, no podemos olvidarlo, también representa un gran desafío para esta administración. La ven como una potencia en ascenso y un posible hegemón regional.
Y basándose en esa estrategia, el documento refleja esa visión, lo que plantea aún más preguntas. Entonces, si China, como todos sabemos, sigue creciendo y desarrollándose económicamente, aunque algunos dicen que se ha estancado, dejando esa hipótesis a un lado por un momento, veamos a China como la balance flexible rating. Potets Brahmnanur grow. To see original hegemon. Why are we fighting with Russia? What is this? What is why? Why are we ¿por qué estamos desperdiciando recursos? ¿Por qué sacrificamos a Ucrania? Este es potencialmente uno de los países más ricos de Europa que podría haber sido, si Occidente colectivo tuviera siquiera un ápice de ética moral, una brújula ética. Habrían fortalecido a Ucrania. La habrían convertido en un estado muy desarrollado y moderno. Y sin embargo, mira a Ucrania ahora. Así que la pregunta pasa a ser, ¿estamos empujando a los brazos de China al actuar de esta manera con respecto a Ucrania? Y por supuesto, lo estamos haciendo. El reciente viaje de Putin a China, y luego hace apenas unos días, creo que regresó de la India, se reunió con Modi. He was obviously there in India. He met with Modi. This shows that the entire sort of Eurasian. Esto demuestra que todo ese tipo de condominio euroasiático, ya sabes, está atrayendo la geopolítica hacia ese lado del globo. Y esas fuerzas de atracción geopolítica se han visto envalentonadas, o más bien causadas y puestas en marcha, por la insensata política de Estados Unidos basada en visiones del mundo neoliberales y neoconservadoras, de tipo mesiánico. Y ya sabes, hoy estamos contemplando el resultado, este resultado desastroso, de lo que lo causó y lo provocó. Y la gente, hasta el día de hoy, piensa que la palabra provocado es controvertida, pero yo no lo creo en absoluto. Esta fue una guerra provocada. Rusia y Putin hicieron todo lo posible. El aparato de Putin y los estrategas rusos tras el colapso de la Unión Soviética por acercarse a Occidente. Y realmente le escupieron en la cara a Rusia, seamos honestos. Maltrataron a Rusia. Le dieron a Rusia solo palabras vacías con toda esa promoción de la democracia, las ONG y las terapias de choque de principios de los 90. En realidad, estaban jugando con Rusia, mientras que muchas personas serias a comienzos de los 90, incluido, por supuesto, George Kennan, sin mencionar a Kissinger y a todos los demás, decían que esto iba a estallarnos en la cara. Las consecuencias acabarían llegando. Y eso es lo que estamos afrontando ahora. Por supuesto, Mearsheimer también lo predijo. Y ahora, estamos presenciando los resultados de esa arrogancia, aunque creo sinceramente que todo esto podría haberse evitado. While I truly believe that all of it could have been avoided. So to answer your question, just to finalize, yes, the document is. Así que, para responder a tu pregunta, solo para finalizar, sí, el documento está claramente orientado a intentar evitar todo lo que acabo de mencionar. Es decir, que Estados Unidos, de algún modo, vuelva a casa, se calme y se centre en sus propios problemas internos. América primero, ¿verdad? Y que busque una forma de quizá priorizar y compartimentar los asuntos de seguridad nacional estratégicamente vitales para el país. Basta con mirar el globo, mirar el mapa y elegir, pero sin adoptar un enfoque simétrico en el que cada rincón del mundo deba quedar bajo la influencia del internacionalismo liberal o de la promoción de la democracia y todo eso. Ese es, en mi opinión, el sentido general del documento. So that's the gist of the document, in my view. How does the United States see Russia today? ¿Cómo ve hoy Estados Unidos a Rusia? Sabemos que la guerra en Ucrania está llegando a su fin y que tarde o temprano van a alcanzar algún tipo de acuerdo, quizá un pacto en Ucrania. Pero has mencionado cómo ve Estados Unidos a China. ¿Cuál es el papel de Rusia en la mente de quienes redactan esos documentos, la estrategia de seguridad nacional y todo eso? Durante la administración Biden, tuvimos la misma política. Seguían diciendo que China es el competidor definitivo de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo ven a Rusia? ¿Cuál es el papel de Rusia en su pensamiento? ¿Realmente creen que pueden separar a Rusia de China? ¿O están reconsiderando esa estrategia? Porque ahora mismo no veo cómo podrían separar a Rusia de China. Las cosas han cambiado drásticamente. ¿Qué opinas al respecto? You're taking that. Yeah, this is courtesy of
Sí, esto es cortesía de todo el establecimiento neoconservador. Es el producto de un fanatismo ideológico. Todo esto se basa en un odio visceral hacia Rusia. También podemos entrar en los aspectos culturales de ello. Los eslavos siendo, ya sabes, vistos como pueblos atrasados o no occidentales. Y sin embargo, mira Rusia, una cultura enorme, una literatura inmensa, un potencial enorme. Sí, por supuesto, Rusia siempre ha tenido problemas internos y económicos. La corrupción siempre ha sido un problema. La traición de la élite rusa siempre ha debilitado el país. Pero aún así, ya sabes, mira, el sistema internacional pasa por épocas de cambio, ¿verdad? Digamos, de 20 a 40 años, ya sabes, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y luego la Guerra Fría. Estas cosas van y vienen, pero por alguna razón, Estados Unidos y sus ideólogos, y con el tiempo, Europa Occidental, la Europa colectiva, simplemente no logran entender cómo priorizar su visión estratégica o reconocer cuándo un determinado Estado representa una amenaza y cuándo no. Y todos sabemos que esto nos remite al concepto del excepcionalismo estadounidense, lo cual está bien. Toda gran nación, todo gran estado, toda superpotencia ha tenido ese tipo de creación de mitos, ¿verdad? Con la que se alimentan a sí mismos. Ya sabes, esto es comprensible. Pero hay una cosa, pensar en Estados Unidos como un país excepcional, que en mi opinión, en muchos aspectos lo es. Es un país joven que ha logrado cosas colosales. Seamos sinceros, ha habido logros enormes, pero también ha cometido errores tremendamente tontos, en perjuicio de todos los demás, y sobre todo de sí mismo. Existe este dicho de que Estados Unidos puede seguir cometiendo errores, pero que debido a su ubicación geopolítica en el hemisferio occidental, rodeado por dos océanos, siendo el país próspero y poderoso del mundo, no debería preocuparse por seguir cometiéndolos. Y sin embargo, no, debería preocuparse. ¿Y sabes qué? Creo que Trump se da cuenta de esto. Mucha gente ha dicho que ahora mismo, ese instinto, ya sabes, del que todo el mundo habla, el instinto de Trump. El presidente Trump sabía, cuando llegó al poder, cuando se convirtió en presidente, que esta locura tenía que detenerse. Ahora, podemos analizar sus verdaderas intenciones o sus pensamientos más profundos y decir, ya sabes, que venía de un corazón puro, que no quería más guerras, lo que sea, como quieras verlo. El hecho es que el hombre es un pragmático. Entiende que los últimos 30 años de política exterior estadounidense no han traído más que desastres para Estados Unidos. Y por eso se convirtió en presidente. Lo entendía perfectamente. That's why he became president. He understood that perfectly well. And he called on neoliberal and Y desenmascaró el farol del establishment neoconservador y neoliberal. Es un hecho. Ahora, lo que estamos viendo es que en gran medida vuelve a verse influido por el sistema, porque el sistema nunca desapareció. Los presidentes van y vienen, pero el sistema permanece. El estado profundo, ya sabes, la intención que mantiene ese profundo sentido de cómo ven el papel de Estados Unidos en el mundo. Esa intención sigue ahí. Así que creo que hay que reconocerle mérito a Trump, teniendo en cuenta las dificultades a las que se enfrenta. Pero al mismo tiempo, creo que podría ser, bueno, por ejemplo, con Rusia, él quiere, realmente quiere, detener esta guerra absurda, esta tontería. Es una locura. Ya sabes, creo que las negociaciones que están teniendo lugar, por inútiles que sean, el plan de 28 puntos y todo eso, él entiende que con la visita de la COP y al ver a Putin y con el yerno de Trump, Kushner, allí con él, todo esto es teatro. Por supuesto, lo entendemos. Cualquiera que analice estas cosas a un nivel más profundo entiende que esto es solo teatro. Pero es un teatro necesario y también tiene sentido en muchos aspectos, porque aquí está la administración estadounidense intentando resolverlo. No creo que lo consigan de la manera en que lo están haciendo, porque Putin tiene sus exigencias fundamentales.
Ukraine has to be given up. No a la OTAN. Hay que ceder el este de Ucrania. Deben producirse concesiones territoriales. Y luego, en un nivel inferior, está toda la cuestión de proteger a los rusos étnicos allí, a los grupos étnicos de la zona. Pero los puntos fundamentales son, ya sabes, renunciar a la región del Donbass con sus 4 oblasts, así como, por supuesto, no a la OTAN. Y parece que no consiguen encontrar una solución, porque eso es lo fundamental. Si quieres una solución, tienes que aceptar esas exigencias, punto. Pero aún así, para responder a tu pregunta, ya sabes, Trump no ve a Rusia con ese odio visceral, ni de lejos. With that visceral hatred, nowhere near. If it were up to Trump, let me just simplify. If it were up to Trump, Si hubiera dependido de Trump, déjame simplificarlo, si hubiera dependido de Trump, esto no habría ocurrido. De algún modo se habría evitado. Si Trump hace años quizá hubiera derrotado a los Obama y a los Biden del mundo y a los Bush del mundo, entonces quizá esto no habría ocurrido. Creo que no habría ocurrido. ¿Sabes? Porque toda esa ola de neoconservadurismo bajo la familia Bush y la presidencia de Bush también pasó primero, y sobre todo por Georgia, ¿verdad? Georgia fue el primer país que experimentó la ira de esa locura neocon. Si Trump hubiera estado allí en aquel entonces, hay muchas probabilidades de que todo eso se hubiera podido evitar. back then, there's a good chance that all of that could have been prevented. And Ukraine, we would not be looking at Ukraine the way we're. Y Ucrania. No estaríamos mirando a Ucrania de la manera en que la miramos ahora. Así que no, la administración Trump no tiene ningún odio particular hacia Rusia. Es el sistema, es el Estado profundo. En primer lugar, todo el mundo dice que el Estado profundo es una teoría de la conspiración. No es una conspiración. El Estado profundo forma parte inherente de cualquier Estado, básicamente. La cuestión es cuán poderoso es ese Estado profundo. Y el Estado profundo de Estados Unidos es extremadamente poderoso. Así que Trump realmente está luchando contra eso. Pero ya sabes, no comparte ese tipo de odio visceral hacia Rusia, creo yo, con sus colegas en Washington, por así decirlo. Colleagues in Washington, so to speak. We know that deep state doesn't want anybody to challenge it. Sabemos que el Estado profundo no quiere que nadie lo desafíe, porque hay algún tipo de ideología detrás de su comportamiento. Pero al fin y al cabo, en Estados Unidos se ve que un nuevo presidente puede, de algún modo, modificar esas estrategias, darles un nuevo enfoque, lo cual no ocurre en Europa. Eso no se ve en Europa. Hemos visto algunos cambios en Estados Unidos durante la administración Trump, especialmente en lo que respecta a las políticas hacia Ucrania, pero eso no haven't en Europa. ¿Cómo es influencia el siesto que tiene Europa en Ucrania? Europe. How do you see the leverage Europe has in Ukraine? Because I don't know if you remember when Donald Trump. Porque no sé si lo recuerdas. Cuando Donald Trump llegó al poder, se descubrió que la mayoría de las comunicaciones con la administración de Zelensky y los ucranianos eran gestionadas por los europeos, básicamente el Reino Unido, Alemania y Francia. De algún modo, la mayor parte del trabajo de comunicación e inteligencia se realizaba en Europa. Y ahora mismo, con la administración Trump, la situación es aún peor. Casi no hay conexión entre Estados Unidos y la administración en Ucrania. No se caen bien, después de todo, en mi opinión. Pero ¿cómo ves el papel de Europa? Porque por un lado, se podría decir que la guerra en Ucrania está llegando a su fin, pero por otro lado, se ve a los europeos intentando desesperadamente continuar el conflicto. Trying desperately to continue the conflict. You know, they're bringing up something so strange, for example. Están sacando a relucir algo muy extraño. Por ejemplo, los activos rusos congelados que se están utilizando en Ucrania, no por Rusia en sí, sino por los europeos. Son ellos quienes deciden cómo utilizarlos en Ucrania. Incluso si asumimos que realmente quieren hacer algo bueno por Ucrania, reparaciones, préstamos, cosas así. ¿Cómo ves, después de todo, la influencia que tienen los europeos en la situación en Ucrania? ¿Crees que su influencia está disminuyendo? ¿Sigue siendo la misma que durante la administración Biden? ¿O ves algún tipo de coordinación entre personas del establishment estadounidense y los europeos contra la administración actual? Bueno, ante todo, permíteme empezar respondiendo a la pregunta diciendo que el instinto colonialista de robo en Europa sigue siendo fuerte.
están quitando uno de los mayores activos del Estado y se sienten orgullosos de ello. Básicamente están robando a Rusia a plena luz del día. Dicho esto, creo que es evidente que el coloso calla del mundo, y no recuerdo ahora el nombre de la otra señora, la jefa de la UE, creo que Ursula von der Leyen. Todos esos genios con sus... Solo hay que mirarlos. No creo que Trump los soporte. Seamos menos políticamente correctos aquí. Let's be less politically correct here. How can anyone understand what these people are doing or why? ¿Cómo puede alguien entender lo que están haciendo estas personas? ¿O por qué? En primer lugar, es una especie de comportamiento autodestructivo. Van por ahí pensando que pueden reunir recursos militares para, hablan de esto todo el tiempo. Macron lo ha dicho antes. Y ahora estamos oyendo fragmentos y rumores que sugieren que podrían estar reuniendo algunas tropas de la OTAN para invadir o desafiar a Rusia. Quiero decir, parece que no pueden salir de esta histeria, de este círculo vicioso. Y cuanto más hondo cavan, más difícil es el problema. Por supuesto, unión es algo ideológico. Of course, it's ideological, in my view. Of course, this is also. Por supuesto, esta es también esa obsesión que mencioné, ese odio hacia Rusia. Pero esto es, ya sabes, quiero decir que, mira, el Reino Unido, con su enfoque histórico y tradicional hacia Rusia, el Cáucaso Sur y la región del Mar Negro, quiere debilitar a Rusia, o que quiere apoyar, digamos, a Erdogan y a Turquía para equilibrar a Rusia, tal como ha hecho en el pasado. O que quiere ayudar a debilitar a Rusia respaldando a Turquía y a todo el mundo túrquico, por ejemplo. Ya sabes, esa era más o menos la visión, digamos, cuando los bolcheviques llegaron al poder en 1917. Occidente colectivo estaba en pánico. In 1917, the collective West was panicking. UK especially was panicking that, Lenin declared. El Reino Unido en particular estaba en pánico porque, ya sabes, Lenin declaró una especie de salida de la Primera Guerra Mundial. Cundió el pánico y pensaron que Rusia iba a firmar una paz por separado con Alemania y las potencias centrales. Intentaron involucrarse en ese tipo de maniobra geopolítica parasitaria, pensando que de algún modo podrían evitarlo. En otras palabras, Inglaterra, Europa, Francia, todos ellos tienen una historia de intentar debilitar a Rusia geopolíticamente. El gran juego, por supuesto, es una pieza central de este análisis. Pero, ¿qué ocurre hoy? ¿Qué quieren de Rusia ahora? Ya sabes, Rusia se está llevando bien con Turquía. Russia is getting along with Turkey. Of course, Russia and Turkey have Por supuesto, Rusia y Turquía tienen una relación fracturada y llena de conflictos, pero eso es cosa del pasado, ¿de acuerdo? Todo el mundo entiende, y voy a entrar en todo este pánico sobre el debilitamiento de Asia Central y Rusia que se ha estado extendiendo últimamente, que Rusia y Turquía discutirán por el Mar Negro. El Acuerdo de Montreux de 1936 otorgó a Turquía el control de los Dardanelos y el Bósforo para regular el acceso al Mar Negro. Pero Rusia lo ha tolerado. Rusia está conforme con ello. Están colaborando. Hay comercio. Creo que Rusia estaba construyendo algunas centrales nucleares en Turquía. Así que la relación es paradójica en muchos aspectos, pero el brillante cuerpo diplomático ruso la ha gestionado perfectamente bien. Has been managed perfectly well. Erdogan understands this even after Erdogan had given. Erdogan lo entiende, incluso después de haber entregado drones y otro equipamiento a Ucrania. Ya sabes, Rusia y Turquía no entraron en guerra entre sí. Turquía es un país de la OTAN, obviamente. Se entiende entre bastidores que esto no es más que una disputa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué digo todo esto? El contexto aquí es que me parece que los llamados leones fundadores del mundo no parecen entenderlo. Los Macron del mundo no parecen entenderlo. Habrá disputas, claro, pero hay una diferencia fundamental entre discutir y gestionar, basándose en intereses de seguridad nacional, tu relación con, por ejemplo, los estados ribereños y Turquía, en el Mar Negro, en el Cáucaso Sur, en toda esa región. Y otra cosa completamente distinta es salir y exportar ese odio ideológicamente impulsado hacia un estado, lo que provoca un posible desastre, un desastre regional. Potential disaster, a regional disaster. So, in that regard, I think Europeans. Así que, en ese sentido, creo que,
tal como afirma este documento sobre seguridad nacional, se ha reconocido que esto es en lo que se ha convertido Europa. Socioculturalmente ha decaído, en mi opinión. La política identitaria, el internacionalismo neoliberal globalista, realmente se ha devorado a Europa. No eran así hace 20, 30 o 40 años. Entendían ciertas cosas, ya fuera la tradición, el pragmatismo o una forma seria de abordar la política exterior y el arte de gobernar. Pero ahora se comportan como niños, así que ya sabes, el viejo continente ha desaparecido, en mi opinión. Y sin Estados Unidos están paralizados, no pueden hacer nada. Y Estados Unidos va a hacer precisamente eso, va a desvincularse de Occidente. Siempre protegerá a Occidente. The West. It will always protect the West. It will up the game in an instant if it Elevaría el nivel de inmediato si se enfrentara a un desafío serio, un problema serio de tipo geopolítico o de seguridad nacional. Podría surgir un desafío de nuevo, lo cual es muy poco probable, una fantasía, ya sabes. Pero en cuanto a comprometer los recursos de Estados Unidos para proteger a Europa, creo que esa era ha terminado. Y ahora Europa tiene que resolverlo, averiguar cómo mantener la unión, y mucho menos hacer que Estados Unidos siga protegiendo lo que ellos consideran su seguridad nacional. El peligro que creen que enfrentan por parte de Rusia, que es inexistente. Putin es un tipo brillante, lo entiende. Todo lo que quiere es preservar Ucrania, porque Ucrania representa la amenaza existencial para Rusia. Y por cierto, cuando todo esto empezó, la demonización de Rusia y todo lo demás, pensemos en esto. Rusia empezó esto, invadió Ucrania desde una posición estratégica más débil. Fue hecho con ese propósito. Occidente, el Occidente colectivo, entendió que Ucrania es el corazón de Rusia. Y ese fue exactamente el punto débil que descubrieron, ¿verdad? Intentaron hurgar en ese espacio geopolítico, sabiendo perfectamente que esto supondría una amenaza existencial para Rusia, y que Rusia actuaría. La única esperanza, una esperanza primitiva, era que al actuar, al invadir o al defender sus intereses de seguridad nacional, Rusia se arruinaría, y que la Unión Soviética se convertiría, ya sabes, en una especie de Unión Soviética 2.0. Rusia colapsaría, y entonces todas esas hienas de las corporaciones occidentales y demás entrarían, llevarían a cabo otra ronda de terapias de choque y realmente prostituirían a Rusia ante el resto del mundo. Bueno, eso no ocurrió. Aunque Putin se había esforzado durante décadas, hablando, haciendo un esfuerzo, reconociendo que Rusia había terminado, que la Unión Soviética había terminado, reconociendo la pérdida, aún así no lo aceptaron. Extendió su mano y se la apartaron de un golpe. Y ahora tenemos el resultado aquí. Y todo eso se debe a eso, bueno, no todo, obviamente, pero en gran medida, esa histeria que se apoderó del viejo continente, apoyada por los neoconservadores en Washington, creo que tiene mucho que ver con ello. Tuvimos el conflicto entre Rusia y Georgia en 2008. Luego vino la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Cuál es la lección para esos países del Cáucaso Sur y de Asia Central? Me refiero a Armenia, Azerbaiyán, y Asia Central es tan importante, especialmente si tenemos en cuenta lo que ha ocurrido también en Siria. ¿Cómo ves la lección para estos países? Porque al fin y al cabo, la prosperidad de la región crearía un ambiente en el que todos podrían crecer juntos. Si se elige el otro camino, el contrario, van a destruirlo. Creo que Georgia ha aprendido esa lección y sabe lo que quiere hacer con su futuro. ¿Cómo ves la situación en Georgia ahora mismo? ¿Y cómo ves las lecciones para países como Armenia y Azerbaiyán? Sus poblaciones no son tan grandes, ya sabes, no tan numerosas. Y por la forma en que se están comportando, ¿crees que están considerando la amenaza de enfrentarse a Rusia? Por otro lado, Irán podría unirse a Rusia. Y sabemos lo importante que es esa región para ambos países, incluso para China. China también está muy interesada en esa región.
Nima, here is the irony of the century, if you ask Nima, esta es la ironía del siglo. Si me preguntas, es una paradoja. Digamos que en la era posterior a la Guerra Fría, tras el colapso de la Unión Soviética, todas esas repúblicas creían en una sola cosa y nada más. Aquí llega Occidente. Seremos salvados. La buena vida está a nuestro alcance. Ese monstruo soviético desapareció y todo irá bien, porque Estados Unidos vendrá, gastará muchísimo dinero, hará construcción nacional, del tipo que todos conocemos tras la Segunda Guerra Mundial, en Japón, en Corea del Sur y todo eso. Y ahora estamos en un punto en el que no, el camino hacia la paz no pasa por Estados Unidos, sino por Rusia. Y aquí están las personas, probablemente me crucifiquen por decirlo, pero cualquiera que piense seriamente en geopolítica, intereses de seguridad nacional y rivalidad entre grandes potencias, lo entiende. Pero los locos que lo entienden y han sido lo bastante poderosos, las sectas impulsadas por la ideología, en realidad, son lo bastante poderosos como para causar grandes alteraciones, ¿verdad? Para contribuir en gran medida a la invasión rusa de Georgia en 2008. Cuando la verdad es que, detrás de todo o entre líneas, se trata de que no se lucha. Si quieres estabilidad, desarrollo económico, comercio, ganar dinero y tener una posibilidad incomparablemente mejor de paz y estabilidad en la región, tienes que encontrar un terreno común con Rusia. ¿Hasta qué punto pueden ser insensatos los estados pequeños, con 3,7 millones de personas en Georgia, y Armenia justo ahí con 4 o 5 millones, incluso con el poderoso lobby de Armenia en Occidente? ¿Cuánta insensatez puede tener un líder? Y Azerbaiyán pasó por esto, por cierto, o ese principio recompensa con el Chivay. El nombre del caballero era El Chivay, he olvidado su nombre de pila ahora, quien era extremadamente pro-occidental antes de que los Aliyev llegaran al poder. ¿Y cuán necio hay que ser para no ver las señales, para no ser capaz de hacer algunos cálculos estratégicos básicos y decir, mirad, tenemos este vecino del norte, equipado con el mayor arsenal de armas nucleares, y por muy feo, pobre y decadente que pareciera entonces, hablo de principios de los 90, ¿en qué estábamos pensando? Que íbamos a provocarlo a instancias de Washington y Bruselas y seríamos los primeros en recibir el golpe. Incluso si Rusia pierde la guerra contra Occidente, nosotros seguiríamos perdiendo, como las pequeñas naciones del Cáucaso Sur. Porque Rusia ha, y siempre he sostenido esto, incluso cuando estaba en la ruina a principios de los años 90, logrado en los primeros, medios y últimos 90, librar una guerra brutal, Chechenia 2.0. Creo que la última fue en 1998 respectivamente. Subyugó a Chechenia y al Cáucaso Norte y los incorporó a su propio dominio. Y consiguió hacerlo mientras todo Occidente permanecía al margen, observando. Y ahí estaba esa Rusia pobre y desaliñada, ¿verdad? Una especie de fantasma postsoviético. Y luego Georgia. La administración Bush, la administración Clinton, empezó poco a poco a fijarse en Georgia, a poner el foco sobre ella, a decir, mirad a esta gente, nos quieren, aman a Occidente, siempre han intentado formar parte de Occidente. Por supuesto, nunca los aceptaremos. Pero ¿sabéis qué? Digámosles que están a punto de ser aceptados. Let's tell them that they're coming to be accepted. Let's promote, Promovamos, ya sabes, esta brillante farsa de propaganda, ¿verdad? Ya sabes, la promoción de la democracia, los derechos humanos. Y luego, por supuesto, subamos la apuesta y digámosles que vamos a hacerlos miembros de la OTAN. Y apoyemos, si no directamente nombremos, a líderes realmente perturbados como Saakashvili, a quien podemos convencer fácilmente de que va a unirse a la OTAN y de que le ayudaremos a recuperar Osetia del Sur y Abjasia. Y con su ayuda, podemos restaurar la integridad territorial de Georgia. Sigamos diciéndoles estas cosas y veamos qué pasa. Y entonces llega 2008. Y esto es exactamente, creo, lo sé. La causalidad de ello está directamente relacionada con eso, en mi opinión. Ya sabes, quizá no del todo. Fue una combinación de cosas.
It was a combination of things. It was the combination of that neoliberal, Fue esa combinación de la promoción neoliberal y neoconservadora del internacionalismo liberal, la idea de que la historia había terminado. Y no es algo tan simplista, obviamente. Quiero decir, Fukuyama dijo cosas en su libro que cuestionaban su propia tesis, pero básicamente era una propuesta perdedora. Quiero decir, era una causa perdida. Hoy en día sigue siendo una causa perdida. Y mucha gente, incluido Fukuyama, creo que lo admite. Ya sabes, que la historia había terminado, que las fronteras no importaban, que la Unión Soviética, solo porque desapareció, significaba que Rusia ahora se arrodillaría ante nosotros. Y que si solo pudiéramos instalar, o ayudar a instalar, liberales en el Kremlin, como Vladimir Karamurza, o ya sabes, ahora. Y ya sabes, a Occidente le encanta esto, ¿verdad? Así que básicamente, estos son varones ladrones, ¿no? right? So basically, these are robber barons, right? They Khodorkovskys of the world, the oligarchs. Ya sabes, los Jodorkovsky del mundo, los oligarcas y los Berezovsky del mundo saquearon realmente la economía rusa postsoviética. Huyeron, abandonaron el país y Occidente los recibió con los brazos abiertos, ¿verdad? Ahora se supone que Jodorkovsky es una especie de luchador por la libertad. Aquí tienes un ejemplo cómico. En Georgia, esa mujer radical que golpeó a un agente de policía durante las protestas fue arrestada y condenada. Y Occidente, Europa creo, le dio, o más bien le otorgó el premio Sájarov. Sájarov era el físico nuclear, ¿no? Así que, de repente, ahora son los mártires, los luchadores por la libertad. Sabes que todo esto es un engaño. Sabes que esto es lo que Occidente siempre ha hecho. Incluso durante la Unión Soviética, cuando la gente lograba huir del país, eran recibidos en Occidente como campeones de la libertad, supongo. Y hasta cierto punto, en realidad, respeto a esa primera generación. Lucharon por las libertades y los derechos humanos bajo el sistema soviético de terror estatal. Pero hoy en día, todo ese movimiento es objeto de burla. Ni siquiera respetan ese aspecto de su propio producto de exportación occidental. Así de fanáticos se han vuelto. Así de bajo han caído. No distinguen entre los verdaderos luchadores por los derechos humanos, personas que realmente se sacrificaron por su causa, y algún oligarca, por ejemplo, algún tipo que simplemente se apropió de los bienes del Estado y luego huyó, abandonó el país o fue condenado bajo Putin. Y por supuesto, Putin es un dictador porque condenó a este ladrón a 10 años de prisión. Y luego todos conocemos el escándalo de Navalny, cuando todo el mundo culpaba a Putin de haber matado a Navalny. Una de las ironías de las libertades liberales occidentales que aún disfrutamos aquí es que ellos mismos luego escriben sobre ello. The Wall Street Journal, por ejemplo, dice, estábamos difundiendo esa tontería de que Putin estaba matando a esa gente. Navalny, por ejemplo. Pero luego no. Ya sabes, igual que con el gasoducto Nord Stream. Igual que aquel momento humillante en el escenario cuando Scholz, creo que fue, el canciller alemán, estaba de pie junto a Biden. Y Biden dice, tenemos nuestras formas de destruir el gasoducto. Y luego, por supuesto, fue culpa de Rusia. Unos meses después, el Wall Street Journal escribe que fueron los ucranianos, en nombre de Ucrania y de Estados Unidos, por supuesto, quienes volaron el gasoducto. Así que esta es la especie de serie de acontecimientos caricaturescos por la que hemos estado pasando. Y creo que está llegando a su fin, por fin. Bueno, quizá eso sea un poco exagerado, no quiero exagerar. En realidad, no está llegando a su fin, siempre va a estar ahí. Simplemente ha sido contenido por el presidente Trump y su visión del mundo, y también por el regreso de una especie de mundo multipolar. Pero lo mismo se aplica a Armenia, obviamente. Estamos hablando de esto, ¿verdad? Si siguen por este camino, ¿qué está haciendo Armenia? Siempre me he preguntado, bien, voy a separar la región del interés de seguridad nacional y del interés geoeconómico. Si quieres emprender proyectos geoeconómicos e implicarte allí, y crees que Occidente puede ayudarte, incluso Putin lo aceptará. Putin lo aceptó a principios de los años 90, cuando la administración Clinton consiguió realmente quitarle el suelo bajo los pies a Rusia.
y de algún modo poner a Georgia en el mapa en lo que respecta a proyectos geoeconómicos y de conectividad. Y Rusia no pudo hacer nada al respecto. Pero ¿sabes qué? En realidad no importó, porque Rusia siempre volvía a poner a Georgia bajo su influencia cuando se trataba de amenazas a la seguridad, cuando se trataba de la expansión de la OTAN en la región. When it came to NATO expansion in the region. So that's what matters. Of course, Russia will. Así que eso es lo que importa. Por supuesto, Rusia será flexible y pragmática cuando se trate de cuestiones geoeconómicas y comerciales. Pero de nuevo, si miras la alternativa, lo hábilmente que Rusia se ha puesto a disposición de China e India, está vendiendo sí a un precio con descuento. No es todo perfecto, pero Rusia va bastante bien, por lo que podemos ver, haciendo negocios con China en materia de comercio, haciendo negocios con India. Este viaje fue enorme, por cierto. El viaje de Putin a la India fue un logro enorme, en mi opinión. Y todo el asunto, aunque China, India y Pakistán estén allí, obviamente hay un conflicto regional que siempre ha estado de fondo, por supuesto, no parece marcar mucha diferencia. Does not seem to make much difference. Both China and India are getting along with Russia. Tanto China como India se están llevando bien con Rusia. Putin declaró que el papel de Moscú no es sembrar la discordia entre estos dos países de la región. Solo quieren comerciar y equilibrar, o, dicho de otro modo, fortalecer el continente euroasiático. Quizá incluso crear ese condominio Rusia-China en el continente euroasiático que siempre ha aterrorizado a Occidente. Y si eso ocurre, y está ocurriendo, como vemos, entonces será un jaque mate. Occidente será domesticado, en mi opinión, al menos en términos relativos. Y presidentes como Donald Trump dirán, de acuerdo, chicos, no podemos arrasar y aplastar a todo el que no esté de acuerdo con nosotros. Aquí está China, aquí está Rusia. Here is China, here is Russia, here is India. We have to work with them. Of course it's foolish. Aquí está la India. Tenemos que trabajar con ellos. Por supuesto, es una tontería que Trump acepte, ya sabes, imponer aranceles, creo que eran de más del 50% a la India, empujando a la India más cerca y más rápido hacia los brazos de Rusia. Pero eso también puede solucionarse, creo, con el tiempo. Una vez que esa estabilidad eche raíces, ese control, y ya sabes, esa especie de freno equilibrador a la locura de Washington y Bruselas, realmente se afiance, creo que las cosas volverán a la normalidad. La estabilidad prevalecerá y creo que el problema de Ucrania se resolverá militarmente. Trump no podrá arreglar esto diplomáticamente, porque simplemente no son capaces de abordar o responder a las cuestiones fundamentales que plantea Putin. Ante todo, la seguridad, nada de la OTAN. Y no van a renunciar al este de Ucrania, ¿verdad? Quiero decir, ¿cómo vamos a quedarnos de brazos cruzados? Haría que Putin pareciera un necio. Sería un suicidio político. Es algo existencial. No van a ceder el Donbass. Y ahora se habla de que Putin podría tomar Odessa si no logran una solución diplomática, lo cual cada vez parece más improbable. Así que, en lo que a mí respecta, el viejo continente se ha acabado. Ahora la pregunta es, ¿serán siquiera capaces de mantener la Unión Europea? Todos entendemos que, ya sabes, es la guerra de Rusia con la OTAN. Y por cierto, si recuerdas, hace solo unos días Rusia dijo, no empezamos esto, pero si Europa quiere ir a la guerra con nosotros, estamos listos hoy. ¿Recuerdas esa cita? Fue justo después, creo, de que se reuniera con Modi, tuvo una rueda de prensa allí en la India, y eso fue lo que dijo. Así que la idea de que de algún modo Rusia vaya a capitular, o ya sabes, que vayan a morir en el campo de batalla, o que la paz, una especie de estabilidad y paz, se imponga y vuelvan a una especie de normalidad, en la que la seguridad nacional y los intereses estratégicos vitales de los grandes estados, las grandes potencias, sean reconocidos como tales, y la vida internacional continúe. En realidad, dijo eso después de la reunión que tuvo con Steve Witkoff y Kushner. Dijo que si Europa quiere atacarnos, la respuesta de Rusia será diferente de lo que están viendo en Ucrania. Exacto, correcto. Rusia, ¿qué está pasando?
He said something along the lines of that in Ukraine we were trying. Dijo algo como que en Ucrania hemos estado intentando hacer algo más quirúrgico. En realidad, esto es otro tipo de histeria, en la que Occidente dice, oh no, Rusia. Pero creo que Rusia se ha esforzado por asegurarse de no recurrir a la destrucción total, intentando minimizar las bajas y todo eso. Creo que ese aspecto existe, Rusia ha sido consciente de ello. Pero con la Unión Europea y la OTAN se va a poner feo. Será un tipo de guerra diferente. Creo que la guerra en Ucrania ha demostrado que Estados Unidos no puede ganar una guerra contra China o Rusia, porque cualquier guerra convencional podría volverse nuclear. Si entran en guerra contra China o Rusia, se convertiría en una guerra nuclear. No hay otra opción. Por eso no creo que el establishment, ni siquiera en Estados Unidos, llegara tan lejos. Pero aquí es donde entra la importancia de la región, el Cáucaso Sur. Se ven los últimos movimientos del gobierno británico, yendo al Cáucaso Sur, intentando manipular las cosas, incluso acercándose a Turquía y Asia Central. De eso es de lo que están hablando. Central Asia, they're talking. These moves on the part of the Europeans, specifically not. Estas acciones de los europeos, concretamente, no todos, pero principalmente el Reino Unido, muestran lo que harían si la guerra en Ucrania, ya que la guerra en Ucrania no ha logrado en absoluto disminuir el poder y la dominación de Rusia en esa región. ¿Y qué más pueden hacer? No pueden ir a la guerra con Rusia y China de manera convencional. Entonces, todo se reduce a un cambio de régimen. ¿Viste la guerra contra Irán? El ataque a Irán. El objetivo principal era el cambio de régimen en Irán. Ahora, imagina que algo hubiera ocurrido en Irán. ¿Qué podría haber pasado con toda la región? Habría sido devastador. No creo que haya terminado. No ha terminado. De verdad, no lo creo. No, no ha terminado. Estoy seguro de que no ha terminado. Pero ellos saben que el gobierno de Irán está totalmente preparado. Sabes, la guerra en Irán. Llevaban preparándose para esa guerra, ese ataque a Irán, durante 22 años. El propio Donald Trump lo dijo. No es que me lo esté inventando. Dijo que llevaban 22 años preparándose para atacar Irán. Si miras lo que hizo Israel, fue una operación enorme, por cierto. En las primeras 8 horas pillaron a todos los iraníes por sorpresa. No sabían lo que estaba pasando. Pero al fin y al cabo, Lasha, cuando miras toda la región, ¿crees que vamos a ver algún tipo de cambio de régimen? Estoy seguro de que viendo lo que ocurre en Irán, como vi durante la guerra, eso no sucederá en Irán. Podría ser en otro lugar. No sé dónde podría ser. ¿Es Georgia uno de ellos? ¿Van a Azerbaiyán o Armenia a ir en esa dirección? ¿Y qué más pueden hacer en esa región? Bueno, Georgia tuvo ese primer sabor de cambio de régimen. Básicamente se llamó la Revolución de las Rosas cuando Saakashvili llegó al poder. Y llegó al poder con un enorme apoyo. Lo que es cierto, apoyo interno, quiero decir. Mira, predecir con certeza, excluyendo la posibilidad de otro cambio de régimen o algún tipo de revolución de colores, creo que sería una tontería. Nadie puede predecir eso. Pero bajo esta administración, la probabilidad de que ocurra es muy baja. Ya sabes, piense uno lo que piense de Trump o de su administración. Ahora vemos a Marco Rubio intentando arrastrarlo hacia el sur, ¿verdad? Con Venezuela y toda esta locura que está ocurriendo allí. Creo que el aventurerismo estadounidense en el Cáucaso Sur, por ahora, ha terminado. Se ha argumentado que si, digamos, el vicepresidente de Trump pierde o no, si se presenta tiene que hacerlo para que se mantengan la paz y la estabilidad en la región. Ya sabes, si eso ocurre, entonces por supuesto existe el peligro de que los neoconservadores regresen con toda su fuerza. Pero Irán es el principal problema aquí, creo. En Siria, viste lo que pasó. Reemplazaron a Assad, se criticó a Rusia, si recuerdas, pero en realidad nada cambió. Rusia va a acabar con Ucrania y ya está estrechando la mano de la actual administración siria.
Pero creo que hay líneas rojas. Creo que Irán es una línea roja para Rusia, porque Rusia sabe que es la plataforma de lanzamiento para el resto del desastre regional que podría seguir. Y creo que si los intereses israelo-estadounidenses prevalecen y derrocan al régimen iraní, entonces ya sabes, Turquía se alineará con ellos. Se sentirá envalentonada en cuanto a su visión túrquica del mundo en Asia Central en relación con Azerbaiyán. Y creo que Rusia quedará en una desventaja estratégica. Así que creo que Irán es la república clave de la región, el país clave de la región, pero no creo que Rusia se quede de brazos cruzados viendo caer al régimen iraní. Yo, estratégicamente hablando, creo que con el corredor de Sanguesur y los proyectos geoeconómicos, ya es un problema para Rusia si Irán queda excluido, y por eso se está haciendo esto. El corredor de Sanguesur, ya sabes, daría un mayor poder regional a Israel, respaldado, por supuesto, por Estados Unidos y el Occidente colectivo. Y aunque cueste imaginar que estalle un conflicto entre Rusia e Israel, lo que importa para Rusia es lo que hay detrás, la influencia. Y, como todos sabemos, desde los tiempos de la Guerra Fría, Turquía siempre ha estado, por así decirlo, implantada como el miembro de la OTAN en la región, bajo Kennedy, por ejemplo, y Khrushchev, cuando estacionaron misiles contra la Unión Soviética en Turquía. Si recuerdo bien toda esa cadena de acontecimientos, Turquía representa una fuerza importante en la OTAN y siempre ha jugado un brillante juego de equilibrio entre Rusia, Irán y Estados Unidos. Pero ya sabes, al final del día, creo que Turquía elegirá a Occidente. Elegirá a Occidente. Si la región explotara y estallara, creo que elegiría a Occidente. Y creo que permitiría que Occidente la utilizara contra Rusia en la región. Y ya sabes, es Turquía por Palestina. No se trata solo de Rusia. China, creo, también se ve profundamente afectada, porque su seguridad energética depende en cierta medida de lo que ocurre en Asia Occidental, especialmente con Irán. Sin Irán, no veo ningún país que resista las directrices que vienen de Washington. Los estados árabes no van a oponerse a ninguna política ni orden que provenga de Washington. ¿Quieres decir, sin tener en cuenta los intereses de China? No, estoy hablando de China. Irán le da a China una especie de equilibrio en esa región, una forma de jugar con otros actores. Si Irán se pasa al bando de Estados Unidos, se acaba todo. Sí. Sí, y Putin también ha jugado un juego de equilibrio con el programa nuclear de Irán. Ha utilizado tanto incentivos como sanciones contra Irán, dependiendo principalmente de cómo percibía su papel con Washington. Pero sí, si la región pierde a Irán, por ejemplo, en favor de Occidente, creo que habrá un cambio importante. Y creo que China, India y Rusia, toda la configuración euroasiática actual que estamos viendo, las fuerzas geopolíticas que están surgiendo o regresando, diría yo, ofrece un buen contrapeso frente a esas operaciones de cambio de régimen sin restricciones en la región. Creo que, ciertamente en el Cáucaso Sur, esa era terminado, al menos por ahora. Pero ya sabes, con Irán siempre ha sido el objetivo. Aún así, creo que los equilibrios geopolíticos de Rusia, India y China no lo permitirán. Aunque Pakistán esté en el bloque occidental y haya evidentemente un conflicto regional con la India, simplemente no creo que se permita otra gran operación de cambio de régimen, por así decirlo. Estaba pensando en cómo Irán y Rusia están intentando acercarse a Pakistán. Están tratando de hacer algo allí. Tuvimos al jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán visitando Pakistán y diciendo: estamos preparados para todo, todo está abierto, plena cooperación. Creo que eso no es solo la política de Irán.
es la política de Eurasia. Están pensando en cómo pueden hacer que la región sea segura para todos los países y eliminar esas tensiones innecesarias que existen allí. necessary tensions that exist in the region. Yeah. Correct. Correct. Well, with Pakistan being traditionally in the camp of helping. Con Pakistán tradicionalmente en el bando de quienes ayudan a Estados Unidos, creo que Trump quiere encontrar una manera de volver al Magreb. Afganistán desempeña un papel allí, y Pakistán puede utilizarse por algunas razones estratégicas que Washington aún tiene en Afganistán para implementar sus objetivos. Pero ya sabes, India está ahí. Y ya sabes, la coalición Rusia-India-China está creciendo. Creo que eso complicará las cosas para Occidente si intenta reactivar esas guerras y conflictos regionales parasitarios. Irán es el eje central de toda esa ecuación, creo. Pero Irán no se rendirá tan fácilmente. Cuenta con Rusia y con esa cultura estratégica euroasiática que creo no permitirá que se produzca otro cambio de régimen, y menos aún en Irán. Sí. Muchas gracias, Lasha Kasradze, por estar con nosotros hoy. Siempre es un gran placer, hermano mío. Always, my brother. Thank you so much for having me again. Muchas gracias por invitarme de nuevo.